Saludos, aquí estamos esta semana para contaros algunas cositas interesantes relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Ya sabéis que esto es Átomos y Bits. Cada 7 días nos acercamos por aquí para intentar, voy a decir, desentrañar misterios de la naturaleza y del cosmos, pero por lo menos intentar observarlos de cerca y aprender un poco de humildad, porque claro, nos creemos los más importantes del mundo mundial y en el fondo estamos metidos ahí en una pelotilla que apenas es un grano de arena en el espacio y que vaya usted a saber hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos. Bueno, quiénes somos, sí, insisto, Átomos y Bits, que arranca ya mismo, que lo hace con la compañía de Xiaomi, que tiene el Xiaomi 12 ahí ahora mismo a tu disposición, el Xiaomi 12, este teléfono, la verdad es que es muy interesante, ¿eh? O sea, lo estaba viendo, captura imágenes como si fueras un auténtico profesional, tienes enfoque de seguimiento del movimiento, captura de movimiento, enfoque con seguimiento de ojos, tienes también una capacidad para el Ultra Night Video, para grabar vídeos por la noche con muy poca luz, y la verdad es que saca unas imágenes bastante interesantes y un modo retrato espectacular. Eso en lo que se refiere a la cámara, 50 megapíxeles, la cámara principal Pro. Pero es que tiene muchas más cosas, aparte de la cámara telefónica. Bueno, el rendimiento es impresionante, como diría aquel famoso filósofo torero, y con ese Snapdragon 8 Gen 1, luego salto en el rendimiento, con más velocidad que nunca. Tienes un área de refrigeración muy grande, lo que permite que no se te caliente el teléfono en las manos. Bueno, estamos hablando de un telefonazo que lo tienes a tu disposición en la página web de Xiaomi y, por supuesto, también en los principales centros de venta de teléfonos, el Xiaomi 12. ¿He dicho que estamos en Átomos y Bits? Sí, lo he dicho 2 veces, ¿no? O 3. Bueno, pues lo voy a decir otra vez. Estamos en Átomos y Bits con el control de sonido de Marina Ruiz. Enseguida saludamos a José Manuel Nieves. Saludos de Pedro Pablo May. De magia, de leyenda, así es Xiaomi, de magia, de cine también, de magia y de ciencia. Nos habla don José Manuel. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo está usted? Bueno, hola, Pedro Pablo, ¿qué tal? Más de ciencia que de magia, ¿no? Sí, y oliendo a veranito ya guapo, ¿no? Bueno, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina con la noche de San Juan, que hemos pasado ya, con las hogueras y más de uno que se ha quemado los pies y otras partes pudendas de su cuerpo, y a pesar de eso, pues todos contentos y felices con la vista puesta en el verano. El verano, que es una época de incendios. Hemos tenido algunas noticias trágicas esta semana, como el incendio de Zamora, el más grande de este siglo en España, pero resulta que incendios ha habido en nuestro planeta desde muy antiguo. De hecho, hoy nos vas a hablar de uno de ellos, el incendio más antiguo registrado del que tenemos noticia, ¿no? Exactamente. Fíjate que, los incendios son un mecanismo de equilibrio natural muy significativo, ¿no? Es decir, la naturaleza, hay incendios espontáneos y que hay superficies grandes, medianas y pequeñas que se queman, y todo eso desempeña un papel muy importante tanto en mover los sedimentos como en el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, en fin. Otra cosa son los incendios de origen humano, que esos no tienen absolutamente ninguna utilidad y son de lo más destructivo que existe, ¿no? Porque no forman parte del ciclo natural. Pero bueno, ha habido incendios forestales siempre, desde que existe vegetación, ¿no? Y estos incendios, que estos días son un peligro para los ecosistemas, la vida y todo, bueno, pues llevan formando parte de los sistemas de autorregulación de la Tierra desde hace millones y millones de años, muchísimo antes de que existiéramos nosotros, y fíjate lo que te voy a decir, incluso muchísimo antes de que existieran los árboles, como es el caso, ¿no? ¿Y cómo se quema entonces? ¿Qué es lo que se quema cuando no hay árboles? Porque el hecho de que no haya árboles no significa que no haya otro tipo de vegetación, ¿no? Y entonces un equipo de científicos ha encontrado en el Reino Unido, en Gales y en Polonia, evidencias de los incendios más antiguos registrados hasta ahora, que tuvieron lugar ni más ni menos que en el Silúrico, hace unos 430 millones de años. Tú fíjate que esta etapa de la historia del planeta, o sea, los primeros árboles tal y como los conocemos, tendrían que pasar por lo menos 60 o 70 millones de años más para que empezaran a existir en el planeta, ¿no?
Y fíjate que en esta época, hace 400 y pico millones de años, es cuando las primeras criaturas marinas empezaron a asomar el hociquito fuera del agua y empezaron a poner las patitas en tierra, transformando sus aletas en patitas, y surgieron los primeros animales terrestres. Y surgieron además gracias a que poco tiempo antes había surgido la primera vegetación. Y con ella los primeros incendios. Es decir, es impresionante porque podemos decir que desde el momento mismo en que hay algo que quemar, va y se quema. O sea, la verdad es que es curioso, ¿eh? Sí, es tremendo. Tú, fíjate, el paisaje que podíamos ver en el Silúrico, evidentemente no tenía la vegetación que tenemos ahora, ni existían árboles, ni flores, ni nada. Pues debía de ser muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, las plantas absolutamente diferentes. No había pastos, la hierba, fíjate que la hierba después colonizó el planeta, fue una de las revoluciones naturales más grandes, la de los pastos verdes, que empezaron a cubrir extensiones gigantescas del planeta, no existían. No había pastos, no había árboles, no había flores, todavía no se había descubierto la naturaleza, todavía no había descubierto la polinización, ni utilizaba a los insectos para polinizar, ¿no? Entonces, una buena parte del paisaje estaba cubierto por unas plantas muy llanas, de apenas 2 o 3 centímetros de altura, plantas planas que se extendían, o sea, que no iban en altura, sino en extensión. Uh-huh. Y otras plantas que nos habrían podido llegar como mucho hasta la cintura, ¿no? Sin embargo, lo que sí había, tú fíjate, eran hongos gigantes. Tenemos un hongo que se llama el Prototaxites, que llegó a alcanzar los 9 metros de altura. O sea, Tú imagínate un paisaje con unas plantas bajísimas de 2 o 3 centímetros, tapizándolo todo, que no es césped ni tiene nada que ver, ¿vale? Y estos hongos de varios metros de altura, de hasta 9 metros de altura, elevándose sobre todo lo demás, ¿no? ¿Vendrán de ahí las historias antiguas de los enanitos viviendo en setas? Hombre, estoy hablando de 430 millones de años. El ser humano ni siquiera era un sueño en la imaginación de la naturaleza en aquel momento. Es decir, estoy hablando del momento en que las primeras criaturas marinas empezaron a dar pasos para convertirse en anfibios y después en animales terrestres. Sí. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate. Bueno, el caso es que han encontrado pistas clarísimas de estos incendios de hace 430 millones de años. ¿Y qué han visto? Han visto rastros de carbón que coinciden, ya te digo, con los primeros fósiles conocidos de plantas terrestres, ¿no? Es decir, que, como te he dicho antes, en cuanto hubo combustible, hubo un incendio forestal prácticamente al instante, dicen los investigadores. Yeah. Bueno, para que haya un incendio, hay 2 cosas que se necesitan. Una fuente de combustible, ¿vale? Una fuente de ignición, que puede ser los rayos o una colilla en los tiempos modernos, y tiene que haber suficiente oxígeno en la atmósfera para que ese fuego prospere, ¿vale? Por ejemplo, el oxígeno. O sea, sabemos que el combustible son todas estas plantas de las que te he hablado, que eran completamente diferentes de las de ahora. El oxígeno, en el estudio se describe que en todos los experimentos que se han hecho nos dicen que si hay un nivel por debajo del 16% de oxígeno, un fuego que empiece no se propaga, porque no se puede propagar. Si cae por debajo de ese nivel, sencillamente el fuego se apaga. Yeah. Pero el hecho de que se hayan encontrado estos restos de incendios bastante extensos, pues significa que en aquel momento debía de haber un nivel de oxígeno por lo menos igual o quizá incluso superior en la atmósfera del que tenemos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual eso es un dato también muy importante para que estos fuegos se produzcan. Bueno, por lo tanto, y volviendo un poco a lo que te decía al principio, los autores de este estudio piensan que los incendios forestales fueron
seguramente un fenómeno global muy significativo durante el Silúrico, ¿no? Y que desempeñaron un importante papel en esto que te decía, ¿no? En el movimiento de los sedimentos, en el ciclo del carbono, Ya. cosas que después redundaron en que la vida pudiera prosperar de una manera mucho mejor y con muchas más variedades de formas de vida de las que había en ese momento, ¿no? O sea que ahí queda eso. Bueno, nos quedamos entonces con los incendios a mano y por lo menos nos has quitado un poco de culpa de que todos los fuegos hoy día los produzca el ser humano. Vamos con otra historia que me ha llamado especialmente la atención cuando la planteabas, porque yo recuerdo que uno de los cuadros que más impacto personalmente me han producido siempre que he ido al Prado han sido los de Saturno devorando a sus hijos y uno siempre tiende a identificar a Saturno con el planeta malvado, pero resulta que ahora se ha descubierto que Júpiter también, el planeta Júpiter, alcanzó su tamaño a base de engullir planetas bebé. ¿Qué es esto? Tenemos un planeta caníbal. Dices muy bien. Saturno seguramente, gracias a este estudio del que vamos a hablar ahora, se ha descubierto que es posible que Saturno e incluso Urano hayan crecido de la misma manera, ¿no? Pero no es también, o sea, no es Júpiter también, sino que Júpiter es el gran factotum del sistema solar. Es decir, es un planeta gigantesco. Comparado con la Tierra, es 13 veces más grande que la Tierra. Y ha determinado tanto las órbitas como las localizaciones, como la disposición de los planetas actuales. Ha jugado un papel determinante, ¿no? Pero claro, Júpiter, en las conclusiones de este estudio, como muy bien has dicho, es que es un planeta caníbal, ¿no? Y han encontrado un equipo de investigadores que las entrañas del planeta están llenas de restos de otros mundos bebé que este planeta gigante fue comiendo o tragándose a medida que se iba haciendo cada vez mayor, ¿no? Esa es la conclusión de este equipo de investigadores, la acaban de publicar en Astronomy and Astrophysics, y son 16 investigadores de 8 países y de varias instituciones diferentes, ¿no? Es la primera vez que se tiene una visión clara de lo que pasa bajo la densa atmósfera exterior de Júpiter, que mide miles de kilómetros, ¿no? O sea, Júpiter hasta el momento había dejado ver a los científicos muy poco sobre cómo funcionaba por dentro. Hasta hace relativamente poco ni siquiera se sabía si tenía un núcleo sólido o si era una gigantesca bola de gas y nada más. Bueno, resulta que sabemos que hay un núcleo sólido, ¿no? Pero ese núcleo sólido tenemos que ver cómo se formó, ¿no? Los telescopios, tenemos miles de fotos de Júpiter, de las gigantescas tormentas, de las manchas por toda la atmósfera. Y se han distribuido unas de gran calidad en estas últimas semanas. Sí, claro, es que está la nave Juno allí y ha habido varias naves, ¿no? Estaba la misión Cassini, que también nos ha dado de Júpiter y de Saturno unas imágenes maravillosas. Pero bueno, esas enormes manchas, esas tormentas, que son tan grandes que algunas son más grandes que la propia Tierra, bueno, han hecho de barrera y hasta ahora han impedido ver lo que había debajo, ¿no? Sabemos que Júpiter fue uno de los primeros planetas en formarse hace unos 4.500 millones de años pero no sabíamos muy bien cómo llegó a formarse ni cómo llegó a hacerse tan grande. Entonces, como no puedes mirar más allá de la capa de nubes, ¿qué es lo que hicieron los científicos? Utilizar datos gravitacionales. Datos gravitacionales recopilados por la sonda Juno, ¿no? Precisamente, que está allí. Esos datos permitieron a los investigadores hacer un mapa de los materiales rocosos que había en el núcleo del planeta. ¿Y qué fue lo que se encontraron? Bueno, pues para su sorpresa se encontraron con que había una gran abundancia de elementos pesados. Sí. Y esa composición química sugiere que en sus primeros tiempos Júpiter estuvo devorando un número determinado, pero seguramente muy alto, de planetesimales, que son planetas bebé, los llamamos planetas bebé también, que estaban empezando en ese momento a formarse. Y así fue como se hizo tan grande. A ver, Júpiter hoy en día, ¿qué es?
fundamentalmente es una inmensa bola de gas, enorme, gases que se mueven, ¿no? Sí. Se mueven hacia todas partes con grandes movimientos de convección, de arriba abajo, es decir, es un caos, ¿no? Gaseoso. Pero en su núcleo, al principio de su existencia, era un mundo rocoso y empezó acumulando materiales rocosos, igual que hicieron otros mundos como la Tierra, como Marte o como Venus. Sin embargo, a medida que Júpiter iba tragándose más y más cosas y más rocas, ese núcleo sólido se fue haciendo cada vez más denso. Y entonces empezó también a atraer grandes cantidades de gas, de la nube de gas y escombros sobrante de la formación del Sol. Júpiter fue de los primeros, o probablemente el primer planeta en formarse, y tenía gran cantidad de material a su disposición, ¿no? Entonces, a medida que su núcleo absorbía más rocas, se hacía más denso y tenía más gravedad, pues empezó a traer enormes cantidades de gas desde muy lejos, ¿no? A grandes distancias, ¿no? Y principalmente, ¿qué gases? Pues hidrógeno y helio, que son los que sobraron, como te digo, de la formación del Sol. Y luego, el material rocoso inicial, hay dos teorías sobre cómo pudo haberlo recolectado este planeta. Por un lado, podría ser que simplemente hubiera estado acumulando miles y miles de millones de piedras pequeñitas, como guijarros, ¿no? Como pequeños guijarros. Y por otro lado, que es lo que respalda este nuevo estudio, es que el núcleo sólido de Júpiter se formó no a partir de juntar miles de millones de piedrecitas, sino absorbiendo planetesimales, absorbiendo planetas bebés, grandes rocas de varios kilómetros que son las semillas a partir de las cuales se formaron planetas rocosos como la Tierra, como Marte o como Venus, ¿no? Bueno, hasta el momento no era posible decir cuál de las dos teorías era la buena, ¿no? Pero ahora que han podido explicar y han podido encontrar esos materiales rocosos, materiales pesados en su interior, pues solamente una de esas dos explicaciones es posible, que es la de haber devorado planetas de bebé. Porque en todos los modelos que han hecho, la otra opción, la de acumulación de piedras pequeñas, de guijarros, no da para que haya la concentración de materiales pesados que se ha detectado, ¿no? Entonces, oye, bueno, así las cosas, ¿Júpiter podría crecer lo suficiente para engullirnos también a nosotros? Ya no, porque es que ya no hay material. Uh-huh. O sea, ahora mismo todo el material que había... date cuenta, cuando nace el Sol, el Sol, todas las estrellas y el Sol, por supuesto, nacen a partir de una nube muy grande, mucho más grande que el sistema solar, una nube de gas y pequeñas partículas, si es que hay materiales pesados liberados al espacio por la explosión de otras estrellas que los han estado fabricando en sus núcleos, ¿no? Porque al principio de todo eran, lo único que había era hidrógeno y un poco de helio y una mínima concentración de otros gases. Por eso las primeras estrellas no tienen materiales pesados. Por eso alrededor de las primeras estrellas no hay planetas, porque los únicos materiales de construcción disponibles eran el hidrógeno y el helio. Las primeras estrellas están hechas de eso nada más. ¿Qué pasa? Que en el momento que existen las primeras estrellas, en sus núcleos empiezan a sintetizar elementos más pesados por fusión. Uh-huh. Fusionan átomos de hidrógeno y fusionando dos tienes uno de helio. Fusionan átomos de helio y fusionando dos tienes uno de litio. Fusionan el litio y fusionando dos átomos de litio tienes uno de carbono. Y así hasta el calcio, el hierro y todos los materiales pesados. ¿Qué ocurre? Que cuando esa estrella muere porque llega su hora o porque se convierte en una supernova, pues todos esos materiales pesados que ha estado fabricando en su interior, pues quedan liberados en el espacio, riega el espacio circundante con esos materiales. De forma que las siguientes nubes de gas que van a formar nuevas estrellas, esas nubes ya no son solamente de hidrógeno y de helio, sino que también incorporan todos esos materiales sintetizados por esas estrellas que han muerto y lo han liberado. Es el caso del Sol. El Sol no es una estrella de primera generación, es una estrella por lo menos de tercera o de cuarta generación. Y gracias a que en la nube protosolar de la que se formó el Sol había esos materiales, pues el Sol tiene planetas, ¿vale? Entonces, cuando se formó el Sol, los restos de esa nube que forman el Sol, la nube se comprime, se forma el Sol y lo que queda después de la formación del Sol, cuando el Sol se enciende, forma, por la gravedad solar, forma un anillo alrededor del Sol y de ahí se van condensando los planetas con todo ese material sobrante.
lo primero que se crean son pequeños planetesimales, es decir, piedrecitas más pequeñas que se van juntando cada vez más grandes y dan lugar a las semillas de los planetas. Júpiter, que fue de los primeros en nacer, siguió este proceso, pero siguió acumulando y ya no solamente se comía el material sobrante del Sol, sino a otros planetesimales que también estaban creciendo para formar otros planetas. Por eso los llamamos planetas bebés. Y Júpiter se los fue merendando a no se sabe cuántos, pero lo suficientes como para hacerse tan enormemente grande, ¿no? Tú fíjate que los científicos, los cálculos de los investigadores han revelado que el núcleo sólido de Júpiter, en el núcleo sólido de Júpiter hay elementos pesados que equivalen a entre 11 y 30 masas terrestres. Madre ¿vale? mía. Y esto solamente es entre el 3 y el 9% de la masa total de Júpiter, porque la inmensa mayor parte sigue siendo gas, Sí. ¿vale? Pero solamente el núcleo sólido, fíjate el tamaño que tiene esto, en los materiales pesados del núcleo sólido equivalen a entre 11 y 30 masas terrestres, ¿no? Que es mucho más de lo que se esperaba. Es decir, todo este material acumulado, rocoso, no puede haber sido ganado por Júpiter por el sistema de ir acumulando guijarros. Se ha tenido que ir comiendo cosas más grandes, evidentemente. Planetas en formación. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir? Y eso mismo, que volviendo a tu Saturno del principio, resulta que puede ser aplicable también a otros gigantes gaseosos como Saturno o como Urano o como Neptuno. Y eso, lo que pasa es que, bueno, para confirmar esta última tesis habrá que hacer más estudios. Habrá que hacer más estudios, evidentemente. Sí. Evidentemente. Madre mía, para que te fíes de Júpiter. Bueno, en este programa hemos revelado algunos de los puntos donde has estado viajando por el mundo, pues yo que sé, al foso del abismo de las Marianas, has estado también en la Luna, has estado en la Antártida, has estado en un montón de sitios muy raros, pero también has estado en sitios más normalitos, como el caso de París, donde has tenido oportunidad de asistir a esa presentación del Discovery Xiaomi con toda la tecnología que ha presentado esta marca, sus novedades. Hola, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en París? Pues sí, he estado unos días en París viendo el Discovery Xiaomi, que es un evento anual de Xiaomi donde presenta todas sus novedades, ¿no? Y normalmente el protagonista de ese evento resulta que es un teléfono móvil, que es el siguiente teléfono móvil de la firma, pero esta vez no ha sido así. Y no es que Xiaomi ahora ya no le dé importancia a los móviles, que sabemos que no. Los móviles suponen el 75% de su facturación, o sea que son extremadamente importantes. Pero en este Discover Xiaomi lo que ha querido mostrar es el otro 25% de su negocio, que es que abarca a una enorme gama de dispositivos conectados, ¿no? Los IoT, equipados con inteligencia artificial, y son aparatos que van desde patinetes a relojes, pulseras, televisores. Hasta hay mini lavadoras para ropa interior, compresores de aire, cepillos de dientes, ratones, freidoras, cocteleras, hervidores de arroz, como me oyes, hervidores de arroz. Y así, solo de arroz. Y así hasta más de 2.000 referencias de catálogo diferentes. 2.000. Es decir, todo un ecosistema de 2.000 dispositivos que tienen todos en común que están conectados. Son inteligentes y se pueden, la mayoría de ellos, controlar con el móvil. De modo que este Xiaomi Discover, este Discovery Xiaomi, ha estado dedicado a ese 25% del otro negocio de Xiaomi que conforman todos estos dispositivos, y que la intención de la marca es que dentro de un par de años o 3 se equipare, es decir, igualar la balanza y que sea por lo menos el 50% del negocio, ¿no? ¿Y qué es lo que han presentado? Claro, ninguna empresa puede gestionar un catálogo de 2.000 dispositivos, ¿no? Así que se van centrando y poco a poco van presentando distintas categorías por una razón o por otras, ¿no?
Fíjate que tenemos móviles aparte, hay 478 millones de cacharritos de Xiaomi conectados en el mundo, ¿no? Bueno, y en esta ocasión ha querido poner el foco en 4. Un televisor, una pulsera inteligente, que es la Smartband 7, que es la nueva, un patinete, que también es otro de los éxitos de Xiaomi, y como joya de la corona, su primer portátil 2 en 1, que se llama Xiaomi Book S, de 12,4 pulgadas, y ahí Xiaomi tiene grandes expectativas, ¿no? Evidentemente han elegido estos cuatro por cada uno por una razón. Pues primero, los scooters y los smartband son líderes en el mercado, con lo cual no lo pueden descuidar. Tienen que ir presentando novedades, ¿no? Las televisiones es un segmento en el que han conseguido ya, en España, por ejemplo, han conseguido ser la tercera marca de televisores más vendidos, ¿vale? Solamente después de LG y de Samsung. Y el tema del 2 en 1 del ordenador, pues es una incursión que esta vez hace Xiaomi por primera vez en el mundo de los 2 en 1, ¿no? Que se llaman así, ¿no? Se llaman los 2 en 1, que son portátiles que se pueden utilizar también como tablets, ¿no? Y que han presentado el primero de esta categoría, ¿no? ¿Qué decir del patinete? No sé, yo veo mucha gente en patinete, pero yo es que me veo encima de un patinete y 3 segundos después en el suelo, ¿eh? No, pues yo lo estuve probando y la verdad es que es bastante cómodo, pero claro, yo estoy contigo que nosotros ya tenemos una edad que ir por la calle montados en eso, pues da como un poco de cosa, ¿no? ¿Me estás llamando viejo? ¿Me estás llamando viejo? A ti sí. Tú no tenías miles de años. Soy inmortal, no viejo. Soy inmortal. Vale. Venga, dale al patinete. Lo que tú quieras. No, al patinete no. Vamos a hablar del ordenador, del Book S, que es lo que más me ha interesado a mí también, ¿no? Bueno, tiene el procesador que han usado es el Snapdragon 8CX generación 2, que es de lo mejor para este tipo de dispositivos, ¿no? Uh-huh. O sea, Xiaomi cuando está fabricado con tecnología de 7 nanómetros, ¿no? Y la cuestión, lo que intentan, tú fíjate, con un procesador Snapdragon en un ordenador, que normalmente tienen Intel o tienen AMD, ¿vale? Los procesadores de ordenador no son lo mismo que los de los móviles. Sí. Pero aquí se revela una de las intenciones de Xiaomi, que es llevar una experiencia como la de los móviles, llevarla a un ordenador. Entonces eso es lo novedoso que tiene este nuevo 2 en 1, ¿no? Uh-huh. Luego, evidentemente, tiene una cámara trasera para hacer fotos, una frontal para hacer videoconferencias, etcétera, carga rápida, batería de larga duración, etcétera. Pero ese es el concepto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Xiaomi está pendiente de ver cómo responde el público a esta categoría de productos que ya existía, pero que ahora con un chip de Qualcomm, que sabes que Qualcomm es uno de los más importantes fabricantes de procesadores para móviles, pues sí. Vamos a ver cómo se comportan con ordenadores, ¿no? Uh-huh. El televisor supongo que será inteligente y a lo mejor lleva también este tipo de tecnología, también, ¿no? El televisor, que es el nuevo A2, no es la primera vez que Xiaomi entra dentro de los televisores, pero esta vez ha querido cuidarlo. Uh-huh. Porque hacen televisores que son muy baratos, 300, 400 euros, ¿no? Aquí tenemos hecho con metal de aluminio, sé que es muy ligero, prácticamente sin bordes. Hay de tres tipos de pantalla, de 43, de 50 y de 55 pulgadas, pero son con calidad 4K Ultra HD, ¿vale? Y son capaces de mostrar 1.000 millones de colores. Y llevan Dolby Vision, que es el sistema de Dolby que mejora los colores, la experiencia de visualización, el contraste, etcétera. Y evidentemente el sistema operativo Android, que lo puedes controlar con voz, con el OK Google, puedes controlar tanto lo que pasa en la tele como utilizarlo como centro para todos los dispositivos inteligentes del hogar, ¿no? Uh-huh. Luego han presentado también, ya te digo, la pulsera, la Smartband 7, que es una iteración de las anteriores, cuestan 59, 60 euros cuestan estas pulseras, y cada vez son mejores, con pantallas AMOLED, que ya cada vez se ven más,
con un montón de funciones para monitorizar los deportes, el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre, es decir, todo este tipo de cosas que todo el mundo lleva en la muñeca prácticamente, ¿no? Y que ya no es una cuestión de dinero. Y luego el patinete, pues bueno, pues es el nuevo modelo que han presentado, que es un poquito más grande que los que tenían antes y tiene más autonomía, puede hacer como 45 kilómetros sin llegar a cargar y cuesta unos 800 euros. Bueno, pues nada, más barato que un coche eléctrico ya es, eso sí, es verdad. Aunque Desde no sé luego. yo hasta dónde podemos llegar con el patinete. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar por el momento. Muchas gracias, José Manuel, por habernos traído estas novedades también desde el punto de vista tecnológico de este Discovery de Xiaomi, con el cual vamos a finalizar el programa de hoy y vamos a seguir saltando hogueras, que es lo que toca. Nos oímos la semana que viene. Por supuesto que sí. José Manuel Nieves, que nos cuenta cada semana lo más interesante en Atomos y Bits, con Marina Ruizoya en la realización técnica. En nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May. Pues eso, que volvemos en 7 días.